he estado durante 38 años, llevo 6 semanas exactamente sin estar en ellas, porque ya estoy en esa posición de muchos años trabajados y en otra etapa, ¿no?, que le llamamos jubilación. Pero bueno, que en estos momentos pues quiero todavía seguir afianzando toda la experiencia que he ido adquiriendo en muchos años y compartirla y conversarla con vosotros. Por eso, fíjate que esta presentación no quiero que sea una comunicación, sino simplemente un conversatorio en el que en cualquier momento podamos, de colegas, que es lo que somos, en el que en cualquier momento podáis, voy a decirlo así, interrumpirme, si lo hacemos ordenadamente mejor porque ganaremos tiempo, pero quiero que cuando haya una duda de algo que se haya comentado lo podamos comentar y con un comentario en el chat, pues Irma me llame y me diga, oye, mira, está esta pregunta así. Así es que una conversación, un conversatorio, un diálogo entre todos vosotros. Todos vosotros y yo por acá, exponiéndoos un poco por la idea que hay sobre, bueno, pues esa idea, ¿no?, de cómo hacer inclusión y qué tiene que ver DUA con la inclusión, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos en este poquito tiempo que tenemos esta tarde, pero tenemos mucho más por delante, o sea, cualquier otro día, cualquier otro momento, redes con preguntas, correos electrónicos, lo que necesitéis, estoy encantado siempre de conversar y dialogar. Vale, pues voy a ya a ponerla a compartir mi presentación, que la debo tener acá. Supongo que ya la estaréis viendo, ¿verdad? Irma, de vez en cuando haré alguna preguntita. Irma, que parece que va al aire, pero va para ti siempre. Se ve, ¿verdad? La inclusión. Se ve perfecto, sí. Se ve perfecto. Se ve lindo. Pues muy bien, inclusión y DUA, amigos inseparables o no, vamos a ver si esto es cierto, esta hipótesis es cierta o no es cierta, ¿no? Y como estamos en esa idea de conversatorio, lo primero que quiero que hacer es, desde luego, daros las gracias a Irma y a FIADAUN, a esta Asociación Iberoamericana de Síndrome de Down, por invitarme, que yo he aceptado gustosamente a pasar este ratito aquí con vosotros. Vamos a intentar... No, pero de lo que haya. Lo único que sí os voy a pedir es que seáis cuidadosos con los micros, que hay por ahí algún micro abierto, concretamente el de algún participante que a mí no me molesta. Ermi Pérez, por favor, intenta cerrar tu micro, y Sandra también, por favor. Que te quedes un poco más atrás. Claro. ¿Vale? Loreto, por favor, silencia los micrófonos. A mí me distorsiona un poquito, pero no es el problema no es mi distorsión, sino... Con mi audio... No, ahora yo estoy silenciado, no debo estar silenciado. Muy bien, no se escucha. Vale, perfecto, pues vamos a ello. Venga, vamos a plantear esto con una sesión como yo la haría en clase. Primero una activación de días previas, que yo voy a decir qué es inclusión en el siglo XXI. Vamos a hacer aquí con la evidencia que nos da la ciencia de cómo aprendemos, a ver si conseguimos aprender un poquito aquí hoy, ¿no? Primero activamos ideas previas sobre esto de qué es inclusión. Qué curioso, vais a ver cómo la palabra inclusión a cada uno en muchas ocasiones, en una audiencia como la que tenemos aquí ahora de muchas personas, pues nos va a decir una cosa distinta. Y claro, es difícil ponernos de acuerdo a trabajar en pro de algo que estamos pensando que es otra cosa, ¿no? Después vamos a ver si conseguimos eliminar esos errores, esa reconceptualización que vamos a hacer. Vamos a conseguir conocer alguna información nueva y vamos a ver después si hemos aprendido alguna cosita o esta tarde ha sido simplemente una tarde de café. No sé por qué no se ven los logos que tenía por aquí, las imágenes, y empieza a preocuparme, pero bueno, vamos a seguir teniendo paciencia. Primera, ya os pido información, pero os voy a pedir información con esta herramienta que se llama Mentimeter, en la que os voy a hacer una pregunta muy sencilla. Mirad, la pregunta es, ¿qué es inclusión para ti? ¿Cómo vais a poder vosotros participar? Pues estáis viendo aquí una dirección, entráis a esta dirección, www.menti.com, colocáis este código que os marco aquí abajo, que os lo va a pedir, y vais a colocar cada uno de vosotros y vosotras 3 palabras, por ejemplo, no frases, de lo que significan que es inclusión para ti. Digo, por ejemplo, si
la palabra que queréis poner es amor, vamos a poner por caso, pues no podríais poner inclusiones amor y amigos, no. Una palabra, amor solo, ¿de acuerdo? Pues 3 opciones durante 5 minutos que yo voy a seguir comentando, pero quiero que me digáis cuál es vuestra concepto de lo que es inclusión, ¿eh? Y os voy a dar hasta 3 ideas distintas que podéis comentar. Y así las compartimos y a partir de ahí comenzamos a hablar. Irma, ¿se ha entendido lo que os estoy pidiendo? Sí, sí, perfectamente. Por lo menos Pues vamos si alguien tiene duda. Si tiene alguna duda alguien, pues lo podemos comentar. Venga, estáis viendo, aquí vemos ahora, ¿veis? Van apareciendo vuestras palabras, van apareciendo aquí en esta pantalla que os muestro ahora, ¿verdad? Pertenencia, respeto, equidad. Vamos a ir viendo conforme vayáis añadiendo vuestras opiniones, van a ir apareciendo con esta aplicación, que es una aplicación de interactuar y de dialogar. En esta aplicación que yo le he pedido que me haga una nube de palabras, aunque tiene otras formas también de presentar vuestras opiniones, en esta aplicación, en esta forma de nube de palabras, se va colocando en el centro y con mayor tamaño aquella palabra que repetís más veces. En este caso, la palabra más repetida por las 3 personas que han participado es la palabra respeto. Vamos a ver si conseguimos bueno, pues una muestra suficiente como para que podamos hablar con ella. Fijaros que creo que los docentes, los maestros, las maestras, los profesores y las profesoras somos de las pocas profesiones que hablamos de un término y de un concepto, y para cada uno de nosotros como que es una cosa distinta, ¿no? Y claro, es muy difícil ponernos de acuerdo luego para poder ver cómo hacemos inclusión si no tenemos clarísimo cuál es ese mismo concepto. Y entonces vamos a intentar ponernos de acuerdo primero en esta idea de concepto de inclusión para poder después partir de aquí y también para activar para movilizar vuestros conocimientos previos que tenéis sobre este tema, que no me cabe duda que los tenéis muy movilizados, pero bueno, es un momento a estas horas, por lo menos de la tarde en España y de la mañana por allá, en el que podamos pues ponernos de acuerdo con una idea. Venga, oportunidad, equidad, respeto, pertenencia, aceptación, participar, calidad, apoyos, salió la palabra apoyos, que ya la hemos comentado antes, ¿vale? Tenemos 7, no sé cuántas personas tenemos participando, conectados ahora mismo. Irma, ¿cuántas personas tenemos? Hay 32 personas, faltan muchas. Vale, venga, pues voy a dejar un poquito más, pero me gustaría que fuéramos ágiles para no perder mucho tiempo con esto, aunque quiero escuchar vuestra opinión. Se está viendo, ¿verdad? La nube de palabras se ve como en vuestra pantalla, se ve en la proyección. No sé, yo por lo menos no la veo. Ah, vale, pues esto es un error mío. Hay alguien que aquí pone en el chat, pone universal. Vale, vale. No, bueno, pues que la ponga por favor en el equidad, igualdad, pertenecer, todos. Lo están colocando en el chat porque hay personas que no lo pudieron hacer. También hay justicia, hay varios, mira, te los voy a ir nombrando las palabras: equidad, igualdad, pertenecer. Ahora sí, ahí está apareciendo. Ahora sí, vale, ya la cambié, Vale, pues ahí la tenemos. Bueno, equidad, igualdad, justicia, creo que están palabras que están por aquí, ¿verdad? Como veis, se van añadiendo otras más. Pues qué curioso que precisamente hacia la que yo os quiero llevar no aparece aquí. Bueno, pues me va a ayudar muy bien para de un modo romper con conceptos previos y por otro lado para reconducir y para reajustar las nuevas cuestiones. Las nuevas cuestiones que yo... que no tengan nada de... Las nuevas cuestiones que yo... El blanco y el... os traiga por aquí, ¿vale? Bien. Bueno, pues yo lo voy a dejar ahí: equidad, respeto, igualdad, pertenencia, y voy a ir moviéndome con ellas, ¿de acuerdo? Venga, pues me vengo ya de nuevo a mi presentación. Aquí,
Estamos ahora, ¿verdad?, de nuevo en la presentación. Bien. La primera que ha aparecido por ahí es integración, apareció integración en algún momento, y yo lo que quiero poneros es la idea de, a ver, integración estaba por aquí, estoy buscándola. No, integración no apareció tampoco. ¿Tenéis concepto de integración vosotros en Sudamérica? ¿Entendéis esta palabra, lo que planteamos? Integración, sí, al menos nosotros acá en Chile, la diferencia entre integración versus inclusión, sí, la hemos trabajado bastante y yo creo que en los diferentes países de América me atrevería a decir que sí. Que sí. Vale, ¿cuál es la diferencia entre inclusión e integración? Mirad, habitualmente tenemos, por lo menos en España, estos 4 escenarios, que yo os voy a pedir también que si reconocéis alguna de estas prácticas que tenemos en vuestras prácticas, y cuáles creéis que se están dando. Integración, inclusión, exclusión, segregación, ¿no? ¿Cuáles de estas creéis que se dan y por qué? Por ejemplo, se está dando la integración, por ejemplo, y se le coloca la palabra inclusión, porque aquí el colegio no está preparado para recibir, digamos, a la diversidad de alumnos, sino que sigue siendo apartado para ser atendido en forma individual, dentro del grupo de clase. Fíjate que aquí en el dibujo que tenemos, en esta metáfora visual que está generada aquí, fíjate cómo se circula también ese grupo de niños donde dentro de la sala de clase, pero están como apartados, están haciendo otras cosas o incluso se sacan de ella para estar en otra sala en aras de que van a estar mejor, más atendidos, menos, aquí en España se dice mucho, menos alumnos, mejor atención. Y eso a veces no es todo cierto, porque hay otra palabra que apareció por ahí de lo que era inclusión, calidad, que tendríamos que ver si realmente hacer esa atención tan individualizada, en el sentido de que te sacas a algunos niños fuera del aula y que los desconecta de lo que está sucediendo en su aula, realmente es inclusión o no. La integración y la inclusión tienen elementos diferenciadores que tienen que ver esencialmente por algunas de las... Ahí, sí. Tienen elementos diferenciadores muy interesantes que quiero que veáis aquí, en estos 3 elementos. Las 3 pilares de la inclusión, la presencia, la participación y el progreso. Si no se dan estos 3 elementos, no podemos hablar de inclusión. Y precisamente el de la presencia, cuando los chicos se sacan fuera del aula o bien se les aísla porque están haciendo otra actividad diferente a lo que ocurre en el aula, primero, no están presentes y segundo, no están participando en aquello que ocurre en el aula. Por lo tanto, la idea de inclusión aquí se difumina. 3 pilares esenciales para que haya inclusión que tienen que ver con la diferencia que hay con la integración. La idea de presencia, todos los niños con necesidades deben estar presentes en el aula y cualquier otra forma supone siempre un modelo de inclusión, de exclusión. No hay inclusión a medias tintas, o incluyes o excluyes, no hay otra forma de hacerlo. De la participación, es decir, que el alumnado participa de las actividades que se proponen en el aula, y progreso. No solamente basta con hacer ejercicios repetitivos, incluso aislados de lo que están haciendo los compañeros, sino que se debe buscar siempre el avance pensado en eso, desde las posibilidades y las condiciones que tiene cada alumno. Fijaros, la integración se centra en la dificultad del alumnado, mientras que la inclusión se debe centrar en las barreras que pone el centro para que esa participación, esa presencia y ese progreso sean posibles. Esta creo que era la educación inclusiva, por lo tanto, así se sitúa en lo que podemos denominar el paradigma del modelo social de la discapacidad. La discapacidad solo surge como la interacción entre las limitaciones que pone la persona y el entorno, en este modelo que estamos trabajando de la inclusión. La integración ubica a los alumnos en centros y programas y medidas específicos, precisamente de lo que hemos estado
comentando ahora mismo con la diapositiva anterior. Mientras que la inclusión ubica al alumno en las aulas ordinarias, heterogéneas, que le corresponden, no en aulas especiales donde están, como digo, con otros alumnos haciendo otras cosas y trabajando otros intereses muy diferenciados a lo que ocurre en su aula. Se le asigna un especialista, recordáis cuando empezamos la conversación antes del inicio, esta idea del profesor de apoyo, mientras que en la inclusión se piensa que el especialista, el apoyo, se pone al servicio de todos, se pone al servicio de la inclusión. En la integración se elabora un programa de adaptado, mientras que en la inclusión se generan estrategias docentes universales para todos. Esto es lo que vamos a seguir trabajando nosotros después con esa relación que tenemos entre integración, inclusión y DUA. Las adaptaciones curriculares, o PTI, que le llamamos en España, me imagino que por allá también tendréis alguna denominación de este tipo de medidas curriculares, se transforman en la inclusión en esta idea de barreras de alta probabilidad y en ajustes razonables. Al alumnado se le hace que está trabajando con su grupo de aula, que se ha generado un diseño suficientemente flexible y amplio para que todo el alumnado pueda encontrar su lugar de actividad y su punto de actividad para seguir desarrollando el aprendizaje que necesita. Pues si aún así, en ese diseño flexible que se prepara, que se implementa en el aula, aún hay alumnos que necesitan algún tipo de adaptación, vamos a llamarle, porque no llega, decimos en ese argot de maestro, no llega a los contenidos o a las competencias o a los objetivos que nosotros estamos planteando, es posible hacerle un ajuste que llamamos razonable a esa idea de necesidad que todavía tiene el alumno. ¿Y por qué un ajuste razonable? Porque al flexibilizar lo que estamos haciendo en el aula, al multiplicar las opciones para que se pueda desarrollar lo que se hace en el aula, esto lo concretaremos más cuando hablemos después de DUA, abrimos el abanico, no sé si veis mi mano, abrimos el espectro donde cada alumno se va a ir incorporando en esa forma de participar. Solo los que queden por debajo vamos a tener que hacerle el ajuste razonable, pero fijaros qué poquita distancia queda a cuando lo que hacíamos en el aula era aquí sin flexibilidad y tenía que adaptarse desde aquí. Esa idea de la adaptación curricular transformada en ajuste razonable, que nos comenta la ONU, la UNESCO, pues obviamente hay una gran diferencia conceptual y práctica, ¿no?, para llevarlo a cabo. ¿Vale? Bien, pues bueno, estas otras cuestiones, individualiza o personaliza. La individualización y la personalización también son elementos muy, muy importantes en la inclusión. Individualizar es atender a un alumno uno a uno. Para eso, ¿qué necesitamos? Mucho profesor, muchos recursos, mucho material específico. Sin embargo, cuando personalizas, lo que haces es abrir un abanico de actividades que yo les llamo actividades self-service, es decir, que todos pueden utilizarlas para el objetivo que estamos planteando. Imaginaros que esa idea de self-service es como si fuese una comida, ¿no? Pues lo que hacemos es un menú de actividades donde cualquier plato, cualquier actividad lleva al objetivo de, en este caso, alimentar al alumno en su aprendizaje. Independientemente de cuál coja de aquellas actividades, va a alimentar al mismo objetivo. Al hacerlo así, no estamos individualizando, lo que estamos es personalizando, porque estamos dándole opciones de elección personal, y eso significa personalizar. Y esa personalización es una palabra también clave, un concepto clave a la hora de poder diseñar inclusión, y ese concepto de personalización es una palabra clave a la hora de utilizar DUA, como también veremos posteriormente. Bien, pues bueno, esta idea de inclusión o sea, de inclusión versus integración, creo que se queda bastante ya explicada. Pero yo os quiero llevar hacia otro lugar importante.
¿La inclusión en el centro es igualdad o es equidad? Con esta imagen que seguramente la habéis visto muchas veces. Vamos a verlo. ¿Quién quiere comentarme? ¿Alguno de vosotros que pida la palabra? Y me vais a comentar qué veis en la imagen, en la metáfora de esta primera imagen que está titulada como igualdad. ¿Qué podríais describir ahí? ¿Qué veis trasladando esa metáfora a una situación escuela? Lo que ocurre aquí en este espacio es ver o participar de ese partido de fútbol que hay ahí detrás, ¿verdad? Tenemos 3 individuos, cada uno tiene unas características diferentes, ¿verdad? Uno de ellos, ¿qué es lo que le ocurre? Venga, ya os invito a que abráis el micrófono. Bueno, lo que yo veo acá es que se sigue centrando el problema en la persona. Se sigue centrando el problema en la persona. Fíjate, hay 3 personas y nos está preocupando esta persona pequeñita, que su dificultad en la estatura para poder participar en esto que ocurre aquí, que es ver lo que hay, ver lo que está ocurriendo, que es el partido de fútbol. Vale, entonces, para esas 3 personas hay otro elemento aquí. Para estas 3 personas con necesidades diferentes, solucionamos mediante este otro elemento que hay aquí, estas cajas, ¿no? ¿Qué representarían, Irma, estas 3 cajitas? Yo creo que en este caso el apoyo que requiere cada persona depende de cada persona y no es para todos lo mismo. Entonces, desde ahí que se confunde muchas veces la igualdad y la equidad y no son para nada lo mismo. Y cuesta que se entienda desde esa mirada, que en el fondo lo que necesita una persona en qué momento de su vida no es lo mismo que necesita otra persona con la misma condición, por ejemplo, en este caso con síndrome de Down, un alumno con síndrome de Down. No quiere decir que él necesita lo mismo. Entonces, eso es lo que hay que ir entendiendo y comprendiendo también. Yo iría más allá. Yo creo que hay que sacar la barrera, hay que identificar cuál es la barrera y sacarla. Vale, lo vamos a ver eso enseguida, Irma. Fíjate, tenemos aquí esta idea de igualdad, basada, como muy bien explicado la compañera anterior, está basada en los recursos, le damos los mismos recursos y con eso creemos que vamos a solucionar esa dificultad de estos 3 individuos que son diferentes, sin darnos cuenta de que este es diferente, pero es que este también es diferente. No hay 3 personas iguales. Y a veces basar la igualdad, la idea de que la igualdad va a dar posibilidad de aprender a todos, distribuyendo el mismo o los mismos recursos, no es la más correcta, como ya argumentó muy bien la compañera. En esta otra nos basamos en la equidad, ¿no? Aquí la diferencia que hacemos, ¿cuál es? Damos más recursos, ya le hemos nombrado a las cajas, más recursos al que más lo necesita. Pero fijaros que en este caso, la equidad, incluso pensamos que al niño que más necesitaba, que era este niño que tenía menor estatura, va a estar en las mejores condiciones ahora de participar, pero aún así, este niño para trepar hasta esa segunda caja, a duras penas ha podido trepar, ha tenido que sufrir lo indecible en comparación con este otro, con el que tiene mayor estatura, para poder participar allí. Es más, cuando está ahí arriba, está inestable, no puede participar del mismo modo que participan los demás, que tienen la seguridad del suelo. Y es más, casi que tiene que estar agarrado a la valla, porque a duras penas su mirada va a sobrepasar aquello que le dificulta la participación, ¿no? Con lo cual, igualdad y equidad son 2 conceptos muy vinculados a inclusión, sin embargo, que vemos que tienen sus miradas que tenemos que reconceptualizar, que tenemos que volver a pensar en ellas, ¿no? Yo os traigo otra mirada distinta, que es, como ya había adelantado anteriormente Irma, esta otra, ¿no? Ahí, ¿qué vemos en la última diapositiva ahora? ¿Quién puede describir qué ha pasado, qué diferencia hay entre las anteriores y esta? ¿Han desaparecido? Se eliminó la barrera. Las barreras. Se ha eliminado la barrera. Claro. Y se han eliminado los recursos. Qué curioso. Siempre basado en los recursos y sin embargo vemos que aquí, para que todos puedan participar desde su condición, su estabilidad y su propia identidad, no hacen falta en esta metáfora ni recursos, simplemente con eliminar las barreras. Eliminar las barreras, por tanto, se transforma en la idea clave
de esta nueva mirada que tenemos sobre la inclusión. Esto quiere decir que no necesitamos recursos, que es un tema que ya venimos arrastrando desde el principio de nuestra conexión. No, los recursos también son necesarios, pero no utilizados de esa manera, pensando el recurso, el apoyo en el alumno, sino pensando que los recursos deben estar para maximizar las opciones de todo el alumnado. Por lo tanto... Mira, te voy a interrumpir porque hay algo que me parece súper interesante que nos está llegando desde Uruguay, que dice que también es súper importante esto de la equidad, porque al hablar de recursos está la excusa perfecta para excluir, porque dice que no tenemos los recursos. Totalmente, totalmente. Muchas veces, como creemos que el recurso es la base para poder hacer inclusión, nos escudamos en que si no hay recurso no puedo hacer inclusión y por lo tanto no es posible, no puedo atender al alumno como lo necesita porque no tengo el recurso, no es que yo no quiera, ¿no? Cuando eliminamos la obligatoriedad, la esencialidad, voy a decir mejor que obligatoriedad, de que el recurso es lo que me mueve a hacer inclusión, o bien desde el concepto de igualdad, o bien desde el concepto de equidad, ¿no? Que son dos conceptos, como digo, que hemos venido trayendo durante mucho tiempo, ya no tengo excusas. Y ahí empieza a dolerme, empiezo a tener que cambiar esa mirada, ¿no? Esa mirada en el que la inclusión la puedo hacer yo, simplemente con mi técnica, con mi técnica profesional, ¿no? ¿Y cómo va a ser mi técnica profesional? Pues con la definición que nos llega de esa nueva conceptualización de inclusión. Eliminamos esa idea de las necesidades educativas especiales centradas en el alumno, como ya comentábamos anteriormente, y nos vamos hacia las barreras, a la idea de barreras para el aprendizaje y la participación. Y nos dicen Booth y Ainscow, estos dos investigadores ingleses que nos han abierto, digamos, esta nueva forma de entender la inclusión en el siglo XX. La inclusión implica dos acciones que puedo desarrollar yo como docente muy bien. Identificar, primero, ser técnico en identificar, en observar y ver cuál es la barrera que tiene mi alumnado para poder aprender y participar. Y segundo, minimizar las barreras, esa barrera del modo que sea posible. Y tercero, ahora sí, aparecen los recursos, porque no quiero eliminarlo, no quiero que quede un discurso en el que creamos que los recursos no son necesarios. Las instituciones deben implicarse en potenciar los recursos que desde los centros, las instituciones y los profesionales creemos como necesarios y como un activo más en esta acción de la inclusión. Entonces, dos acciones que podemos desarrollar todos los docentes a partir de mañana, todos los que no las tuviéramos en nuestro concepto. Primero, voy a observar mi clase, voy a identificar las barreras. Segundo, voy a utilizar una estrategia didáctica en eliminarla o por lo menos hacerla pequeña, minimizarla. Y tercero, voy a utilizar todos los recursos que tengo a mi disposición para potenciar el proceso de eliminación de esa barrera. Bueno, pues este nuevo concepto no solamente lo dicen Tony Booth y Mel Ainscow, sino también Anne Meyer y David Ross, que son, como sabéis, dos investigadores del CAS. Y aquí enlazamos ya con DUA. También dicen los investigadores del CAS, las barreras para el aprendizaje no son, de hecho, inherentes nunca a las capacidades de los estudiantes, sino que surgen de la interacción, en este caso, de los métodos y los materiales inflexibles que utilizamos con su modo y sus posibilidades de aprender, ¿vale? Y ya cuando tenemos estos dos conceptos unidos, el concepto de inclusión con el concepto barreras, nos damos cuenta de que no es el alumnado el discapacitado, sino que el contexto, el discapacitante, es el que está discapacitado. Es un contexto discapacitante porque primero discapacita a las personas que conviven en él y segundo porque él mismo está discapacitado, en este caso el currículum está discapacitado porque no puede acometer la funcionalidad
para el que estaba diseñado, y es que todos los alumnos, todas las personas puedan aprender. Bien, pues estas ideas que son efectivamente, bueno, potentes y con unas metáforas impactantes, pues para que nos haga ver de alguna manera aquello que queremos, sobre lo que queremos poner el foco, son las que nos hacen relacionar el enfoque de inclusión con el enfoque del DUA, ¿no? Ese enfoque en el que pone toda la atención en que el diseño del currículum escolar es el que hay que modificar, porque es sobre el que tenemos que mirar para explicar por qué hay alumnos, hay alumnado que no llega nunca a alcanzar los objetivos previstos. ¿De acuerdo? Esta, digamos, sería como la primera idea clave que yo os quería traer aquí, una única idea muy sencillita. Inclusión es eliminación de barreras. La eliminación de barreras en el contexto escolar, que es en el que estamos moviéndonos aquí esta tarde. Una de las barreras esenciales están en el propio currículum, en el propio contexto que se establece para el desarrollo del aprendizaje, y es sobre ese sobre el que tenemos que actuar. Me vais a dejar, antes de ir aquí, porque ha habido una idea que se me ha quedado, seguramente ha saltado la diapositiva por algún motivo, pero yo la voy a rebuscar aquí ahora. No sé, hay una idea, bueno, es igual, la traigo yo de otra manera. Porque claro, ¿dónde están las barreras? Las barreras no, es que quiero este concepto que no se me escape, ¿no? Las barreras no están en los niños. Un niño con síndrome Down no es la barrera, sus capacidades no es la barrera para aprender. La barrera del niño con síndrome Down o de la niña con síndrome Down está en que los materiales, el contexto y los métodos y los currículum que utilizamos no tienen la suficiente flexibilidad y no dan las oportunidades, porque no dan las opciones, oportunidades y opciones para que este alumno, esta alumna pueda aprender junto a sus compañeros en relación, participando con el mismo tipo de aprendizaje de lo que está ocurriendo, porque se supone que ese aprendizaje que está en el currículum han diseñado las instituciones educativas, los gobiernos, que es el importante, que tiene que ser aprendido por todos los alumnos, por lo tanto también por el niño síndrome Down. Ellos no son otros niños, no están excluidos en la norma, no dicen, este currículum es muy bueno para todos, excepto para, lo tienen que cumplir todos, excepto para los Down, los tal, los cual. No dice eso. Por lo tanto, si ese currículum con esos contenidos o con esos saberes que decimos ahora en España y con esas competencias que hay que desarrollar, se dice que tienen que ser desarrolladas y tienen que ser alcanzadas los objetivos por todo el alumnado, en ningún caso excluye a ningún tipo de persona. Y por lo tanto, habrá que modificar habrá que modificar y habrá que flexibilizar y trabajar ese currículum de manera técnica para poder hacer que todas las personas puedan participar. ¿Vale? Bien, preguntas tenemos, hacemos un paroncito pequeño aquí. Lo voy a hacer además con un vídeo que me encanta, mientras que recoge Irma las 2 o 3 preguntitas que podamos hacer, no muchas, que no se nos vaya. ¿Quieres llevar la sombrillita para ti, mi amor? Yo me pongo el capucho. Vale, pues vamos a hacerlas. Hay una pregunta que te quiero hacer yo, Blas. Entonces, tendríamos que pensar en que el currículum, que también yo tengo mis aprensiones con este currículum, que también se construye en un abstracto, pero este currículum que está diseñado para toda la clase debería también debería a priori ser para todos los estudiantes, ¿no es cierto? Y ahí que nuestro propio estudiante nos vaya mostrando cuáles serían, digamos, las formas de acceder a este currículum, pero no descafeinar, digamos, como tú decías, pero no es para por lo tanto yo voy a sacar algunas cosas que yo creo que le van a servir a mi estudiante con síndrome de Down. Eso es lo que deberíamos entender, o sea que a priori el currículum que es para todos, es para todos. Y yo tengo es para todos y con toda su intensidad. Claro, sin descafeinar y ver cómo sin descafeinar.
Sí, ¿cómo yo le doy acceso a este currículum? Bueno, por medio de la tecnología y por medio de la planificación multinivel, por ejemplo. Me estoy metiendo en otro tema, pero creo efectivamente, que... efectivamente. Fíjate que decir sin descafeinar significa que ese contenido básico, esencial, ese saber esencial que dicen los currículum que tienen que conocer todos los alumnos, debe conocerlo. El cómo y el hasta dónde, eso va a depender de la persona que lo... Va a depender de la interacción que hace el profesional, que se lo va a hacer llegar en el cómo, y del hasta dónde, hasta aquella capacidad que tenga la persona de hacerlo suyo y de utilizarlo y de apropiárselo y de utilizarlo en su vida, pues, para las necesidades que le surjan, ¿no? Por lo tanto, uno de los principales errores que existen desde cuando hablamos de inclusión es que muchos profesionales y muchas personas externas a lo que es la educación entienden que hacer inclusión es recortar, es descafeinar, es quitar cosas y hacerlo todo fácil. No es hacerlo fácil, es hacerlo accesible, es hacerlo posible, es hacerlo posible. Es decir, primero, lo accesible, tú puedes acceder a ese contenido que dicen las instituciones que son esenciales. Tengo que hacerlo posible, es decir, posible para ti, para que tú puedas participar dentro de lo que ocurre en mi estancia de aula, para que tú también participes y progreses y aprendas con ello. Y además tengo que diseñarlo de tal manera que te haga progresar. No te voy a entretener con ejercicios repetitivos de hacer otras cuestiones, sino que voy a hacer que puedas progresar en ese saber, en esa competencia, en esos elementos objetivos que dicen nuestros currículum que deben ser esenciales y que deben ser para todos. Las escuelas son para todos, pero también los objetivos son para todos. Y por lo tanto, un currículum que es incapaz de hacer que esos objetivos sean para todos es un currículum discapacitado. Esa es un poco la idea que nos trae DUA y es un poco la idea, bueno, la que yo también comulgo con ella. Mira qué importante lo que acabas de decir. Y también, por ejemplo, acá Moni Cortés nos dice que ella hace una aportación y que dice que lo importante es saber identificar estas barreras. Y yo creo que ahí también hay una clave, o sea, de identificar esta barrera, pero para despejarla y no para sacar del currículum cosas. Por ejemplo, en Chile se da una práctica, no sé si se dará en otros países, que también tiene que ir en retirada y que en un principio puede haber sido con muy buena intención, que hay instituciones que mandan los contenidos adaptados que tiene que estudiar que tiene que, digamos, desarrollar el estudiante. Y esto no puede ser. Pero fíjate qué aberración, Irma, qué aberración. O sea, ¿cómo va una institución a decidir que el alumno Fernando, que está en una escuelita de un pueblo X, de una ciudad X, cómo va a poder decidir una persona técnica que está que diseña currículum, cómo va a poder decidir cuál es la adaptación que yo tengo que hacerle a ese alumno que no conoce? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y después, si adaptamos pensando en el que esos alumnos, o sea, en que la adaptación es eliminar cosas para hacer otras, es un sinsentido. Si adaptamos para pensar que una niña de 14 años que tiene todavía muchas dificultades en los procesos de lectoescritura, va a tener que seguir participando en su sala con niños de 14 años en procesos, mientras que los otros están hablando pues de cualquier tema que le pueda interesar a un niño de 14 años, de cualquier contenido, cualquier saber que pueda ser interesante, que pueda estar motivado para un niño de 14 años. Esa niña tiene que estar estudiando y aprendiendo y repasando machaconamente los procesos de lectoescritura como si fuera un niño de 5 años. Es una aberración. Porque primero, no llegará, nunca lo va a aprender porque ha perdido absolutamente la motivación. Y segundo, porque es posible que incluso sus condiciones personales no le hagan
no le den posibilidad de aprender los procesos de lectoescritura tal y como lo tenemos asumido para los neurotípicos. Y por lo tanto, vamos a darle opciones de que pueda conocer el mundo a través de textos, pero que no tengan que necesariamente pasar por el proceso de lectoescritura. Los procesos de leer y escribir es algo que ha hecho evolucionar a la humanidad, pero es mucho más importante que cualquier persona pueda conocer lo que hay en los textos por medio de audiolibros, por medio de imágenes, por medio de explicaciones, por medio de vídeos. Mucho más importante a que esa persona sea capaz de decodificar y de entender lo que pone en ese texto, ¿vale? Y si estas cuestiones no acabamos viéndolas desde esta perspectiva humanista que debe significar la educación, desde esta perspectiva de justicia que debe significar que todos tengamos acceso a poder apropiarnos de nuestro mundo que hay alrededor de la manera que somos capaces, no de lo que otros piensan que deberíamos ser capaces, pues entonces estamos en una educación de hace, no un siglo, de hace 2 siglos. No quiero poner, como decimos en España, almohadilla en este tema, no. O hacemos una educación humanista del siglo XXI o estamos anquilosados en la tecnología de hace 2 siglos para la educación. Hay 2 palabras las que quiero rescatar, que las has dicho tú y que para mí son clave, que debemos de erradicar el profesor y también, digamos, todo el contexto que apoya al estudiante con discapacidad en la sala de clase, la palabra que es entretener o mantener ocupado, que eso se usa, claro. O sea, y le dan cualquier cosa para que se mantenga ocupado, para que no tenga una conducta disruptiva, pero no piensan en que tienen que facilitar el acceso a ese currículum que es para todos, que esa es la clave, si no es mantenerlo ocupado ni entretenido, y aquí decía también sin infantilizar, que eso también es súper importante, porque y eso repetitivo que acabas de decir tú, o sea, es la clave, lo que acabas de decir de la lectura también, o sea, hay que enseñarle a organizar el pensamiento para que pueda entender las cosas en formato audible, en formato de imágenes, pero tiene que ir avanzando y no se puede detener el proceso de aprendizaje de un estudiante porque no ha logrado su lectura. Eso también es clave. Claro, fíjate, y soy incisivo. ¿Es importante leer y escribir? Sí, por Dios, no, o sea, que nadie interprete otra cosa. Claro que es importante saber leer y escribir porque eso nos ha dado a la humanidad la evolución que hemos hecho y la capacidad de progresar del modo que hemos progresado. ¿De acuerdo? Pero eso es el elemento, esa puede ser la barrera que haga que un montón de personas no puedan continuar aprendiendo y no puedan continuar apropiándose, y utilizo esta palabra, de lo que ocurre de su mundo para poder utilizarlo, mejorarlo y mejorar su vida. Si eso, o sea, ¿cuál es el elemento que pesa más? Para mí, bueno, creo que lo hemos dejado claro y que ya lo hemos comentado, ¿no? Y por lo tanto, pues esto es una forma de verlo, y hay docentes que lo ven como que la lectoescritura, el que no tenga lectoescritura no puede hacer otra cosa, y hay profesionales que lo vemos de otra forma. Mira, yo he estado 8 años trabajando en aulas hospitalarias. En aulas hospitalarias vamos a salvar distancias, pero cuando yo llegué me empeñé, ¿no? O sea, esa es una palabra, no sé si es de un uso común, vale, pues yo me emperré ahí que se acababa la pedagogía de la lástima. O sea, ay, pobrecito, bastante tiene. Venga, pues, ¿qué es lo que quieres hacer? Dibujar, colorear, entretenerte el tiempo que estás aquí o el tiempo que estás sufriendo, padeciendo y pasando tu proceso oncológico duro, durísimo. Sí, pero hay la pedagogía de la lástima. No, me niego a la pedagogía de la lástima y la pedagogía del entretenimiento. Todas las personas tenemos derecho a tener, yo decía en aquel momento, de la adversidad, tener una experiencia absolutamente extraordinaria. Y, desde luego, todas las personas tenemos derecho a, en el caso que nos ocupa esta tarde, desde nuestra propia situación personal y de nuestras propias condiciones personales, a tener experiencias de aprendizaje extraordinarias.
y no pueden ser experiencias de entretenimiento, de lástima o de pasar el tiempo hasta que te pongas con 25 o 30 años y ya Dios dirá lo que después es de tu vida. Lo tengo, bueno, claro, y soy vehemente en ese tema. Esto no quiere decir que yo tenga todas las claves y todas las soluciones, ojo, pero sí que tengo la idea de que esto no puede ser de otra manera. ¿Vale? Sí, estamos, perfecto. ¿no? Estamos sí, perfecto. Bien, mira, pues ahora me aparecieron las diapositivas, me vienen después, pero bueno, ya las hemos comentado. ¿Dónde están las barreras? Las barreras están en el contexto. Por lo tanto, qué importante detectar esas barreras que tenemos. Algunas de ellas, como ya estábamos dejando claro en nuestro argumento, mentales. Y tenemos dos recursos muy interesantes que yo os traigo aquí esta tarde. El Index for Inclusion. En muchas instituciones, por ejemplo, Moni Cortés, yo sé que conoce perfectamente el Index, igual que Estela, igual que Giselle, o sea, el Index lo usamos mucho en esta zona del mundo. Pues el Index for Inclusion, que aunque reconozco que es profuso y tiene un montón bueno, pues tiene un montón de ítems dentro de todos los ámbitos que marca y de todas las formas que tiene de implementarlo, pero es esencial que conozcamos su filosofía, que conozcamos la idea y que elijamos aquello, podamos los centros poder ir eligiendo cuáles son los elementos que creemos en un momento determinado más importantes, y aunque sea ir analizándolos poquito a poco, ámbito a ámbito, contexto a contexto, parte a parte, pero me parece interesante como recurso para la evaluación inclusiva del centro. Empezamos a lo grande del centro para después llegar a la práctica en el aula. Y luego este otro libro, que permitirme y disculparme, que os lo recomiende también, Inclusión, Acciones en Primera Persona, un libro, un manual práctico que hemos elaborado desde, bueno, varios componentes de Aula Desigual, Antonio Márquez como coordinador y yo mismo, y otros compañeros, o algunas de ellas, Silvana Mabel Corso de Argentina, y Coral Elizondo, que seguramente conocéis, Mabel Villascusa o Milagros Rubio, con la aportación de Gerardo Echeita, en el que hemos aportado un buen ramillete de experiencias prácticas de centros que han sido capaces o que están en proceso con mucha intensidad, de transformación hacia esa perspectiva o esa mirada inclusiva. Fijaros que este cambio de conceptualizaciones, por lo tanto, lo tenemos que hacer fijándonos en las barreras y en los recursos. Es decir, ¿cómo miro yo las barreras? ¿Cómo detecto yo barreras? Pues esto no es algo que se puede ir paseando por el centro y digo, ay, mira, me he encontrado con una. Sino hay que autopreguntarse. Esto que le pedimos tanto a los niños que hagan, autopreguntas, monitoreo, ideas de en qué me tengo que enfocar. Bueno, pues hay que autopreguntarse. Estas preguntas sacadas del Index, pues nos llevan hacia estas cuestiones que estamos hablando. ¿Cuál es la barrera que tengo organizativa? ¿Cuál es la barrera que tengo de concepción política? ¿Cuál es la barrera que tengo de carácter práctico, curricular? ¿Y qué estrategia organizativa, política o curricular puedo utilizar para minimizarla o para eliminarla, ¿no? Y cuando vas analizando una por ellas, con toda la idea profusa que nos dice Indes, pues te vas dando cuenta de que hay muchos elementos que podemos mejorar en nuestros centros en aras a la inclusión, ¿no? Entonces, los centros ordinarios en los que atienden alumnado síndrome Down, y por lo tanto tienen que estar en trabajo común, tienen que pensar que esto es un trabajo de todos. No es que nosotros somos así y los niños Down ya bastante hacen con que vienen los de las asociaciones y los atienden de manera individualizada y de manera como recurso, porque nosotros no tenemos nada que cambiar si no estuvieran estos niños aquí escolarizados, ¿no? Esa idea, desde luego, tenemos que cambiarla, porque inclusión no es para niños con, inclusión es para todos. Somos todos diversos, la diversidad y la variabilidad cerebral es uno de los elementos esenciales demostrados que condicionan y que conceptualizan lo que es una persona, lo que es un humano, y por lo tanto pensarlo de otra manera
es un absurdo. Pensar que la educación inclusiva es para unos alumnos determinados es otro de los grandes errores que me gustaría también aquí eliminar a lo largo de esta sesión. La educación inclusiva es para todos. Están preguntando, bueno, el índice, yo sé que no sé si está, yo tengo el índice porque me lo regalaron en España. Está en internet abierto. ¿Está descargable? Sí, está descargable. El índice. ¿Y el libro tuyo cómo se adquiere? El libro nuestro, pues por medio de, bueno, no sé, plataformas como Amazon, pueden estar perfectamente accesible por ahí. Perfecto. ¿Vale? Mirad, una de las grandes barreras que tenemos en educación es esta idea del etiquetaje, ¿no? Los diagnósticos que determinan la dificultad del alumnado, que evalúan y establecen sus niveles de competencias curriculares y que al establecer ponen el techo y ponen el suelo de cómo se tienen que mover, que indican los apoyos y ayudas que necesitan y si no están parece que no es posible hacerlo. Bueno, pues es un modelo centrado en las dificultades del alumno y una revolución inclusiva pues nos tiene que llevar a que la idea de que esa evaluación psicopedagógica debe ser una colaboración con el equipo docente, desde las figuras de los orientadores, de los psicopedagogos, que supongo que también será una figura que estará establecida en vuestros países, para colaborar con el equipo docente en determinar las capacidades y los puntos fuertes de todo el alumnado, ¿no? Y para que luego puedas hacer ese diseño flexible, abierto, en el que cada uno pueda ir encajándose dentro del lugar y de la actividad y de la forma de hacer la actividad que puede aprender. Tiene que servir para identificar las diferentes barreras que encuentran los alumnos en nuestras propuestas de enseñanza. Las barreras ya no están en el alumno, lo hemos dicho antes, no están en el contexto, sino están en nuestras propuestas de enseñanza. Os pongo un ejemplo. El alumno no atiende, tiene falta o déficit de atención. No, vamos a cambiarlo. Cambiamos la mirada, cambiamos el foco. ¿Y qué decimos? La actividad que, bueno, el alumno no atiende, tiene déficit de atención y no puede hacer esta actividad. Cambio el foco y digo, no, mi actividad no es lo suficientemente motivadora para captar la atención del alumno. Fijaros la diferencia de ese cambio de mirada, cambio de foco que damos de la necesidad del alumno a las barreras que proponen nuestra propuesta de enseñanza. La atención, el déficit de atención, de captar la atención, lo tiene la actividad. No tiene el niño un déficit de atención para dirigirse a la actividad. ¿Y por qué? Porque yo no puedo cambiar la atención del niño, yo no puedo cambiar las capacidades, las condiciones atencionales del niño, pero si estas forman parte de su forma de ser. Pero sí puedo cambiar técnicamente la actividad. Y como ahí sí tengo capacidad de acción, no me voy a enfocar y a perder el tiempo en decir, no, es que como el niño no tiene atención, que lo vea la psicóloga, que hagan rutinas atencionales, que hagan no sé qué, porque así luego podrá hacer mi actividad. No, digo, no. Como yo puedo cambiar mi actividad, voy a hacer una actividad mucho más motivadora, fraccionada, en periodos cortos, que le exija periodos cortos atencionales. ¿Para qué? Para que su problema de atención deje de ser una barrera y se transforme y mi actividad se transforme en algo accesible y posible para él, ¿no? Bien, orientar y proponer los ajustes que necesita frente al centro y al aula para que el alumno progrese. Y por lo tanto, cuando veis que estas tres acciones que pueden ser la evaluación psicopedagógica se transforman en una revolución inclusiva para esa evaluación psicopedagógica, pues vemos como todo empieza a cambiar. Bueno, me quedan pocos minutos, aunque ya veremos a ver si me puedo estirar algún minutito más, si no tenéis vosotros mucha prisa. Vamos a ver entonces cómo plantear esta inclusión educativa dentro de las barreras curriculares y cómo nos ayuda el DUA a hacer esto, que era un poquito el final de esa línea de cómo inclusión y DUA son dos elementos que se entienden bien, dos conceptos que se entienden bien. Tenemos múltiples formas de trabajar la inclusión, redes de apoyo, aprendizaje
cooperativa, docencia compartida, DUA, ¿no? Entre otros. Pero nosotros hoy, en la sesión de hoy, nos vamos a centrar solamente en DUA. Este DUA, que estoy convencido que conocéis perfectamente, ahí, y que habéis visto en muchísimas ocasiones, habéis visto ya esta, llamémosle infografía o llamémosle imagen, ¿no? Que condensa de alguna manera lo que es el DUA. Mirad, no sé si tenéis una... Tenía otra forma de interaccionar, ¿qué conocéis del DUA? Mucho, poco, ¿me lo podéis explicar? ¿A qué nivel estamos? No lo vamos a hacer para no perder un poquito de tiempo, que lo llevamos ajustado, pero sí que quiero hacer una introducción de DUA, si te parece, Irma, aunque sea un poquito más... vamos a gastar ahí un poco de tiempo, pero yo me parece creo que sí, porque yo creo que hay personas que todavía el DUA es incipiente y un pequeño barniz creo que es necesario. Vale, pues mira, ¿qué es diseño universal? ¿Qué es DUA? DUA son las siglas de Diseño Universal para el Aprendizaje. Si enlazamos con todo lo que estamos viendo, hemos visto atrás, anteriormente, nosotros tenemos capacidad de cambiar nuestros diseños para hacer las actividades, ese aprendizaje, que es con lo que nosotros movemos, o sea, las actividades es con lo que nosotros vehiculamos el aprendizaje, ¿de acuerdo? Pues cambiarlas, diseñarlas de tal modo que sean universales, que sirvan para todo el alumnado que tenemos en nuestra clase. Y por lo tanto, diseño universal de aprendizaje no es una metodología, sino es una forma de diseñar actividades. Es diseño. Eso que a veces los maestros y las maestras, y los profesores y profesoras, llamamos burocracia. Pero yo, lejos de esa definición, lo que digo es que eso me permite, me empodera a mí, me da facultades para decidir qué quiero hacer, con mis alumnos. Si yo me baso solamente en un libro que alguien me hace y que yo simplemente llevo adelante, pierdo el poder de decidir qué necesitan mis alumnos y cómo quiero desarrollarlo, que es mi técnica, que es mi profesión, que es mi esencia de maestro. Por lo tanto, diseño universal para el aprendizaje me permite poder diseñar aquellas acciones de enseñanza y de aprendizaje que creo que necesitan y que son las potentes para mis alumnos. Y por lo tanto, DUA, que es eso, responde a esa idea, es una mirada sobre la educación que partiendo de experiencias, de estudios y de investigaciones que ha realizado el CAS, se centra en las barreras que el currículum plantea para el aprendizaje de todos. Y concluye con un diseño que da un enfoque de flexibilización a los currículums, para que sean abiertos, accesibles, y a mí me gusta utilizar la palabra posibles, que no es una palabra técnicamente muy conocida, pero yo digo, además de ser accesible, luego tiene que poder hacer algo el alumno con aquello a lo que accede. No basta con estar, sino con participar y con actuar, ¿no? Dentro de ese proceso. Que sean, digo, esos currículum accesibles desde el principio, Es decir, cuando ya los pienso, por lo tanto, se elimina la opción de adaptación posterior. Como ya lo he pensado, conociendo esas barreras posibles y yo las he tenido en cuenta, voy a diseñar sin tener que hacer adaptaciones posteriores porque ya las tuve en cuenta. Y por lo tanto, a priori es más económico, y lo pongo así, yo aquí en España se hace un gestito de deditos, de comillas, o sea, es más económico en tiempo, es más económico en recursos. Dicen, no, hacer luego multiplicar las opciones no es más económico en tiempo. Sí, si lo comparamos con lo que significa hacer adaptaciones diferentes. Ahora, claro, si como las adaptaciones diferentes no las podemos saltar a la torera, porque las hacemos o no las hacemos, o las cumplimos, o las copiamos del año anterior, o hacemos aquellas que vienen desde el que nos manda la institución y que estas son las que tenéis que hacer, pues claro, pensar sobre ello no es económico en tiempo, supone un esfuerzo y un trabajo que forma parte de nuestra profesión, ¿vale? Bueno, pues como digo, esta opción empodera al profesorado para poder llevar a cabo la concreción curricular
desde esa idea de facilitar diferentes formas de representación, es decir, de cómo el alumno entiende la información, de expresión, es decir, de cómo el alumnado cuenta lo que ha aprendido, y de acción y motivación, algo que tenemos habitualmente olvidado. Parece que los alumnos tienen que estar motivados per se para aprender. Y el que no está motivado, porque tiene unas características, porque sociales, personales o culturales, pues nada, pues como él no está motivado, yo no puedo hacer nada. Sí puedo hacer, soy técnico y tengo que saber que las acciones y la motivación para llevarle al compromiso con el aprendizaje tiene que ser algo que yo debo dominar, que debo controlar y que debo saber poner las miguitas de pan para que el pajarito vaya siguiendo los pasos que yo le marco. Porque si no es así, bendita profesión que parece ser que cualquier persona sin técnica ninguna pueda desarrollar. El DUA, por lo tanto, implica que pongamos la mirada en la capacidad y no en la discapacidad, que prioricemos una visión humanista de la educación y que huyamos del modelo del déficit para centrarnos en el modelo de las competencias, en el modelo competencial. El alumno es competente cuando con aquello que aprende sabe hacer algo, sabe utilizarlo en su vida cotidiana, aunque sea en su vida cotidiana de laboratorio, que es la que utilizamos en el aula. Pero si lo que estamos enseñando en el aula cosas que después no tienen ninguna trascendencia fuera del aula, el alumno diferencia totalmente esto es clase, esto es calle. Y lo que hay en la calle me interesa mucho más de lo que hay en la clase. Lo tengo claro. Entonces, claro, pues esos elementos hay que ir cohesionándolos, enlazándolos para que tengan sentido y para que tengan utilidad dentro de lo que hacemos, ¿vale? Bien, y entonces, como veis, todo eso se condensa en esta pauta, en esta infografía, que está basada en elementos de cómo aprendemos, de neuroeducación y de psicología cognitiva, y de cómo llevamos a la práctica pedagógica, diseños instruccionales. Y además, ¿cómo usamos la tecnología para aprender? Por eso el CAS era Centro para la Aplicación de la Tecnología Especial. Tiene que ver con tecnología, pero no es esencial la tecnología en ello. Entonces es como un cuadro de doble entrada, ya estáis viéndolo, ¿verdad? En la imagen, esta cuadrícula, que tiene que consta de tres columnas y de 3 filas, o de cuatro, pero vamos, 3 que son, la otra sería como el indicador del título, ¿vale? Que forma una cuadrícula de 9 pautas que se llaman en DUA, las 9 pautas del DUA. Y que además tienen 31 puntos de verificación, estos elementos centrales a los que no le vamos a dar mucha importancia en este momento, pero que sí nos va a ayudar, son como elementos que nos van a dar muchas pistas a la hora del diseño, nos van a ir orientando. Oye, ¿esto lo has tenido en cuenta? No. Ah, vale. Sí. Ah, quiero buscar por aquí. Ah, pues esta pauta me da una pista para encontrar. Pero no es aunque se llamen punto de verificación, no los veo como un checklist que haya que ticar en todos, ¿no? Porque imaginaros 31 puntos de verificación permanentemente en cada actividad ticando. Sería algo inviable y que nadie haría, ¿no? Entonces, pero sí, si lo pensamos en estas 9 principios, en estos tres principios, en estos 3 procesos que están en las filas y en estos 9 cuadrículas, en estas 9 pautas que nos marca el DUA, ¿vale? Bien, ¿y de dónde vienen estos 3 principios? Pues viene de la evidencia neurocientífica de que que nuestro cerebro funciona desde 3 redes neuronales que trabajan conjuntamente, y remarco la palabra, conjuntamente, por lo tanto no es un proceso, no es una metodología, trabajan conjuntamente y al unísono para que se produzca aprendizaje, que son las redes de reconocimiento, que las tenemos aquí pintaditas en el cuadrante lila, las redes de acción y expresión, o sea, las redes, estratégicas, que son las de acción, las que luego nos van a dar el principio de acción y expresión, que están dibujadas aquí en color azul,
en la tercera columna, y las redes afectivas, que son las que están en la primera columna y dibujadas en color verde. Y fijaros cómo las he nombrado en un sentido en el que después me he venido al compromiso que está en la primera columna, porque en una primera idea que tuvo, la primera versión que hizo el CAS, le llamó principio 1 a las que nos van a proporcionar múltiples formas de representación, es decir, que van a alimentar las redes de reconocimiento, las acciones. Principio 1 son las acciones que vamos a diseñar en el profesorado que van a alimentar las redes de reconocimiento. Es decir, que van a activar para que las redes de reconocimiento estén funcionando a la hora del aprendizaje. Principio 2, que son las acciones que vamos a desarrollar en el profesorado, las múltiples acciones que debemos desarrollar para que las redes estratégicas funcionen en esas formas de acción y expresión que le vamos a proporcionar al alumnado, ¿vale? Y el tercero, las redes de afectivas, las múltiples acciones que vamos a desarrollar, a diseñar los profesores para que asegurar que el compromiso funciona. ¿Por qué? Porque si no hay información, si no hay acción y si no hay compromiso, no hay aprendizaje. Y tenemos que asegurarnos. Y si damos una única opción, es posible que esa única opción no sea la que nuestro alumnado puede, la que alguno de nuestros alumnos pueda desarrollar. Pero si le doy múltiples opciones, tengo, obviamente, le estoy dando más oportunidades, esa palabra también salió con la inclusión, más oportunidades a que su aprendizaje sea posible. Y os decía que la de compromiso se trasladó, es la número 3, se trasladó al principio, porque después CAS tuvo la evidencia que el compromiso era esencial y que es algo que además es es de las cosas que menos hemos tenido en cuenta en, vamos a llamarle, la educación hasta el día de hoy. Pero hoy día sabemos que sin compromiso, sin motivación, no hay aprendizaje. Y por lo tanto hay que asegurar eso. ¿Y cómo lo vamos a asegurar? ¿Tenemos varita mágica? No. ¿Pero tenemos técnica? Sí. Si en vez de crear una sola opción de motivación, creo 3, pues a lo mejor en alguna te engancho. Y como yo soy técnico, tengo que ser capaz de pensar en 3, o en 4, o en 5, o en 2. Siempre que, cuanto más opciones, mejor diseñaré mi acción educativa. Esta cuadrícula, como veis, se relaciona y genera pues 9 pautas. Estas 9 pautas, que son pistas que me dicen cómo yo puedo captar compromiso, cómo yo puedo asegurar representación de la información o cómo puedo yo dar opciones para la acción y expresión. Estas 9 que tengo aquí en el centro de la pauta, ¿vale? Y esto lo hacemos uniéndolo a estos 3 procesos, acceso, construcción, internalización, que están en las filas de esta cuadrícula. ¿Por qué? Porque ya acceso, construcción e internalización son procesos pedagógicos. Son aquellos momentos del diseño didáctico que nosotros vamos haciendo. Al principio introducimos tema, contenidos, enlazamos con ideas previas, movilizamos lo que ya conocen, experimentamos sobre lo ya conocido. ¿Para qué? Para luego poder reflexionar, actuar, investigar, preguntar, interactuar en esa construcción del nuevo aprendizaje, que con la información nueva que aporta el profesorado. Y por último, diseñamos acciones para que eso que ya conocían, que hemos asentado bien en el proceso de construcción y hemos encajado perfectamente en el proceso de diseño de nuestra unidad de aprendizaje o de enseñanza, van a ponerlo en práctica, van a saber para qué sirve en el exterior, van a exteriorizarlo, internalizarlo y exteriorizarlo, es decir, a transferirlo a contextos que no sean solamente educativos, porque eso es lo que va a producir perfectamente aprendizaje. Y en la unión de lo psicológico y lo pedagógico se establece este marco donde yo como docente puedo moverme para saber en cada momento de mi diseño instruccional y en cada momento puedo ir eligiendo
qué proceso didáctico enlazado con qué principio psicológico y neuropsicológico que tengo que estar utilizando para el diseño. Así de fácil y seguramente también así de complejo. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué nos dice IDUA? Lo que han hecho es investigar y decirnos como acciones estas pautas, estas 9 pautas. La primera dice, fijaros, qué cosa más de perogrullo, pero es que, claro, es necesario tenerlo en blanco sobre negro para que no se nos olvide. Dice, si tú quieres, cuando das una información, múltiples formas de representación de la información, quieres que el alumno tenga acceso, asegúrate que lo ha percibido. ¡Ay, qué tontería! No es una tontería. Si no lo ha percibido, ¿cómo va a poder empezar a aprender con algo que no le ha llegado, que ni siquiera lo ha observado? Asegúrate que lo percibe. Y después te dice, si además quieres que le comprometa, asegúrate que le captas el interés, que la actividad, que lo que diseñas, tu docente, que tu actividad y que lo que tú has diseñado le capta el interés para aprender. Y dice, y además, asegúrate que no solamente van a haber opciones para la acción intelectual, sino que también van a haber opciones para la acción física, que van a poder responder, navegar, interactuar de modos diferentes, para que aquello que acaba de llegarle puedan movilizarlo y puedan activarlo para que después puedan, en un paso posterior, puedan construir nuevos aprendizajes. Y así, pasito a pasito, podemos repasar estas 9 pausas que nos dan, insisto, como evidencias de perogrullo, evidencias que todos sabemos, pero que son muy importantes tenerlas en cuenta a la hora de diseñar diseños instruccionales universales inclusivos. ¿En qué pautas me quiero parar? Porque las demás creo que vosotras mismas podéis verlas e ir entendiendo. Pero 2 muy importantes. Cuando nos vamos al proceso de internalización, ese proceso tan importante en el que todo el alumnado, todo, cuando digo todo, es todo, creo que no necesito hacer más énfasis en esta frase. Tiene que aquello que ha aprendido ser capaz de transferirlo a su vida, de utilizarlo en su vida, de saber para qué se usa y en qué lo puede usar, porque eso va a ser la única forma que lo memorice y lo integre dentro de su conocimiento y de su memoria. Hay 2 pautas que son también esenciales. Y esto, en el caso de síndrome Down, todavía más. Autorregulación y funciones ejecutivas. No perdamos, no dejemos de diseñar acciones, y esto por favor trasladarlo a vuestro profesorado de asociaciones y de centros, no dejemos de diseñar acciones para todos, para toda la clase, que tengan que ver con la autorregulación y que tengan que ver con el desarrollo de las funciones ejecutivas, porque curiosamente no son esenciales para los niños y las niñas con Down. Curiosamente son esenciales para los niños y las niñas, para los jóvenes y las niñas jóvenes, e incluso para los adultos. La capacidad de autorregulación y la capacidad de control de tus funciones ejecutivas y de desarrollo de tus funciones ejecutivas son las que nos hacen poder tener eficacia y capacidad de dirigir nuestra vida. Bueno, ha sido un poquito largo esta explicación, pero me parecía que era esencial en esta oportunidad que me habéis dado comentaros para lo que sirve DUA. Lo he hecho en una única diapositiva para no marearos mucho, pero bueno, las siguientes eran un poquito las que iban relatando todo esto que yo os he ido contando simplemente hablando. Yo quería destacar algo que creo que también lo hemos conversado contigo y con Coral. DUA siempre sucede esto en todo caso. Por algunas corrientes está como cuestionado, y yo quiero dejar en claro que, o sea, DUA a nosotros nos abrió un mundo de una mirada distinta.
podemos discutir si tiene base científica, si no lo tiene. Eso no es el punto. Este marco que nos dio DUA, que nos abre hacia la inclusión y que nos dice, porque yo creo que nadie se puede oponer a que hay que planificar para todos y que el currículum tiene que ser igual para todos, y en lo que estamos fallando es en la accesibilidad. También a mí, desde la neurociencia, nos abrió también una mirada distinta a entender que el problema no está en el cerebro por ejemplo, voy a poner de nuestro estudiante con síndrome de Down, está en la accesibilidad. Eso uno lo aprende porque cuando empieza a darse cuenta, nos tratan de mostrar nuevamente, anclándonos en un modelo médico, que el problema lo tiene la persona y que el problema es la persona la que tiene para acceder al aprendizaje, y no que nosotros lo estamos presentando de una manera en que no puede acceder. Y tú pusiste muy bien el ejemplo de la lectura, porque nosotros enseñamos lectura y escritura y matemática, pero el tema no es ese, si lo sabe o no, es como yo le doy acceso, y mientras no tiene solucionado este tema, yo no puedo estancar a mi estudiante, y yo creo que eso es lo que tenemos que recoger ahora, que yo no puedo, digamos, dejar a mi estudiante como a un costado, mientras tiene las competencias que yo le exijo para acceder. Creo que ahí está el error y el mal enfoque. Yo también quiero... el cambio que esta tarde a mí me encantaría bueno, pues que esta idea que yo he comentado y que tú estás ahora también profundizando y matizando, creo que es una idea que para todos los participantes en esta webinar, muchos de ellos miembros de la fundación, pues que os la llevéis a cabo. Y fíjate, permíteme también añadir el paso siguiente. El paso siguiente es, primero, accesibilidad. Si me voy de nuevo a la pauta dual, lo importante que tienen estas tres líneas que os pido, por favor, que de aquí en adelante las miréis con lupa. Estas tres líneas: acceso, construcción e internalización. No podemos permitir que nuestros alumnos se queden solamente, vuestros alumnos con síndrome de Down, no podemos permitir que se queden solamente en el acceso. Eso a veces lleva a esa mala interpretación de la inclusión como, bueno, pues ya está aquí, pues que se entretenga con esto ahora. Enlaza palabras, subraya lo más importante, o sea, la palabra que la sílaba, no sé, cualquier actividad de estas, digamos, de poca necesidad cognitiva, ¿no? Hay que ayudarles a que construyan aprendizaje, porque su nivel cognitivo no tenemos por qué pensar que está en el nivel 1 o 2 o 3, porque igual está en el nivel 7. Y tenemos que diseñar acciones conociendo a nuestro alumnado, su potencialidad, no su discapacidad solamente, la opción de que construya aprendizaje, porque solo construyendo sus aprendizajes a partir del acceso que le hemos proporcionado va a ser capaz de utilizarlos internalizarlos en esa tercera idea de la línea que nos propone DUA, en su contexto vital, en su vida, en sus hábitats naturales vitales, ¿no? Entonces, acceso esencial, por supuesto, pero esencial también, y no lo ha abierto toda esta mirada, no lo ha abierto, no lo ha puesto blanco sobre negro, la idea de DUA, esencial que el alumno, sea cual sea sus características, construya, y que el alumno, sea cual sea sus características, internalice, interiorice y transfiera. Sí, perfecto. Yo sé, Blas, que tú estás con poquito tiempo, estamos bastante pasados, y yo creo que nos tenemos que llevar la palabra accesibilidad. Esa es la palabra clave, accesibilidad. Yo veo que también acá de Chile están de Fundación Complementa, están de Fundación Aparí, que está con una gran cantidad de profesionales, y la verdad es que yo no sé si nos queda algo de tiempo para preguntas. Sí, nos queda algo de tiempo para preguntar. Acaba mi esposa de asomarse y me ha dicho que hasta y media teníamos para marchar. No me preocupo. ¿Ofrecemos la palabra entonces para que... Claro, sí, casi lo prefiero.
Yo ofrezco la palabra a que aprovechen esta oportunidad y que voy a dejar de compartir para que así ahora nos veamos más las caras todos los que estemos hablando. Y por supuesto, aprovechamos ahora estos 10 minutos que nos quedan para cualquier pregunta que haya surgido anteriormente o que queráis ahora comentar, ¿no? Obviamente tendríamos una comunicación para 3 horas, ¿no? Con los frentes que hemos abierto. Pero bueno, pues así tenemos oportunidad de en otro momento volver a insistir, a quedar con esto, ¿eh? Sin ningún problema. Yo quiero lanzar una pregunta, Blas. Mira, la que siempre nos dicen. Yo tengo la respuesta, pero quiero que tú la digas, digamos, desde tu experiencia. Nos dicen, en una clase de matemática tengo un estudiante que apenas está aprendiendo los números y nosotros ya estamos en algoritmos. ¿Cómo lo hago? O sea, me dice, tengo que darle un material aparte. Y yo digo, no es así. Quiero ver que tú nos digas, o sea, ¿qué se hace con ese estudiante que está totalmente desnivelado? Porque esa es la aprensión que tienen los maestros. Y dice, ¿qué le hago? Me la he puesto fácil, porque yo he sido maestro de matemáticas, ¿no? Con lo cual, yo he tenido alumnos de primero y segundo, de secundaria aquí en España, es decir, 14 años, en los que efectivamente había alumnos con algún tipo de discapacidad o de condición personal diferente, que pues la numeración o los sistemas de los algoritmos, la numeración no la tenían adquirida, no la numeración, sino las operaciones básicas no las tenían adquiridas. Claro, y llegamos al momento en que hay que hacer algoritmos y en el que hay que hacer ecuaciones, pero no hacemos ecuaciones todos los días sin necesidad de utilizar algoritmos. ¿Por qué cuando unos alumnos estaban haciendo ecuaciones me iba de nuevo a empeñar en que mis alumnos estuvieran haciendo sumas y restas con el algoritmo clásico de la suma y la resta? Si yo le digo manipulativamente, le propongo un reto, una acción, mi alumno va a poder contestarme y en la respuesta que él me da está haciendo un razonamiento que tiene que ver con la elaboración que supone una ecuación de primer grado sencilla. Yo siempre he buscado las opciones de hacer el mismo contenido, el mismo aprendizaje esencial, que es en este caso el desarrollo de la capacidad matemática de mi alumno. Porque realmente, ¿cuántas ecuaciones hacemos luego en la vida diaria, a todas horas? 0. O sea, las ecuaciones son esenciales para todo el alumnado, sí o no, es que da igual, ¿no? Porque lo importante no es la ecuación, lo importante es el desarrollo matemático de la capacidad matemática de mi alumno. Y las ecuaciones me ayudan a hacerlo, pero también me ayudan a hacerlo con otros algoritmos y con otras formas de hacerlo. No solamente desde el plano conceptual, desde el plano algebraico, desde el plano gráfico incluso, también desde el plano manipulativo. Y desde el plano manipulativo hasta el algebraico conceptual, yo consigo que todos mis alumnos participen en aquella propuesta, en aquel reto, en aquella idea que yo estoy planteándole en clase. Es decir, los profesores somos técnicos y debemos tener capacidad para buscar estrategias que ayuden a que los alumnos puedan aprender la esencia del mismo contenido independientemente de su nivel curricular. Esto siempre, seguro que me sacan ejemplos en los que yo no sabría hacerlo ahora. Pero si alguna vez no es posible, bueno, pues haré algún ajuste razonable, alguna excepcionalidad, pero no que se convierta eso en la norma. Entonces, si excepcionalmente tengo que utilizar un recurso, un modelo, una historia diferente, con un alumno diferente en un momento concreto, bueno, pues tampoco me voy a arrancar las vestiduras, lo haré, pero que eso no se convierta en lo normal es que unos alumnos estén haciendo unas cosas y otros están haciendo otras. Perfecto. Loreto, tú... Sí, Reina Domínguez tiene levantada la mano. Quiere hacer una pregunta. Reina. Aló, muchas gracias. Gracias por compartir antes de que se cierre.
Tengo ahorita algo que atraviesa mis ideas. O sea, estamos hablando de una educación de muchos años, ¿no? Y pienso ahora cuando nos comparten desde esa habilidad del técnico que está, o sea, del docente que está en el aula, desde esa habilidad que él practica para poder hacer que todo sea real. Solo pienso en que las habilidades también se aprenden. Es un docente que aprende esta habilidad, ¿dónde? En un currículo que recibe en la universidad para poder ser docente, en esfuerzos extras de una unidad educativa para que sus docentes aprendan esta habilidad, porque es allí donde veo el estancamiento, docentes que sean... Totalmente, Reina, totalmente. Sí, Yo creo que hace falta tenemos que dar un salto, bueno, en la formación inicial y en la formación continua, hay que dar un salto hacia la habilidad, que dices tú, hacia la creatividad y hacia la competencia, tanto pedagógica, pero también del contenido. Y yo creo que en muchas ocasiones no se valora lo suficiente concretamente en los maestros, ¿no? en los profesores de edades tempranas. Pero como esto es algo en el que y estamos millones y millones de maestros y docentes ya en ejercicio, luego hay otra opción, que es el compromiso. Si yo creo, yo participo o tú participas de esta idea que hemos comentado aquí, pero te ves con necesidades de formación y con necesidades de autoaprendizaje para poder desarrollar esa acción de enseñanza del modo que estás viendo que es la que quieres y puedes hacer, pues también está el compromiso en el que tú te vas a ir formando, autoformando, esforzando, cambiando, probando, trabajando, hasta llegar a tener la habilidad de hacerlo, porque cada día lo vas a practicar y lo vas a hacer. Y eso es mi experiencia. No es experiencia de nadie más. Yo claro que tenía lagunas de formación, como todo el mundo tenemos cuando salimos de la universidad. Pero hay un momento en el que yo me convenzo de algo y digo, no, ni un paso atrás. Y por lo tanto, todo lo que viene adelante tiene que ser a base de compromiso y esfuerzo personal. Y eso es lo que yo recomiendo. El que esté convencido de que esto debe ser así, debe empezar a trabajar una formación comprometida hacia otra forma de ser maestro, hacia otra forma de ser maestra, en el que los conocimientos y las habilidades se crucen en el desarrollo de la mejor acción educativa posible. Sí, muchísimas gracias. Lo comparto muchísimo. Y realmente ahí hay un hueco. No está la oportunidad de aprenderlo en la universidad como docente. No soy docente, soy mamá y orientadora familiar. Pero no tengo la oportunidad de aprenderlo en la universidad, pero también el centro educativo cierra la oportunidad para no tener diferentes personalidades de niños dentro del aula. Entonces, estamos como estancados de... No sé cómo desarrollar mi habilidad si no tengo cómo practicarla. Volvemos a lo mismo, ¿no? Que no solo debo estar, sino hacer. Entonces, es un hueco enorme y realmente no tengo donde mirarme, no tengo donde mirar mi modelo, el modelo donde yo mirarme, ¿no? Para ser el maestro que quiero ser, ¿no? Mira, creo que una de las principales barreras que tenemos en los centros es la cultura docente. Digamos, una cultura docente arraigada desde que nos viene de decenas de años, ¿no? de siglos casi, de una forma de hacer enseñanza. Una clase de finales del siglo XIX, lo que era un aula, puede diferenciarse muy poquito, más allá de algunos elementos estéticos y estructurales, muy poquito de lo que es una clase del día de hoy. Entonces, pues bueno, pues esto es, ya te digo, es un compromiso hacia una nueva forma de hacer educación, que no solamente está en la formación, también está en el querer cambiar hacia esa nueva idea. Pero claro, sin suicidarte, es decir, sin querer hacerlo mañana, pero sí dando pasito a pasito en esa dirección. Sí, muchas gracias. Saludos desde Ecuador. Gracias. Mira, Blas, aquí hay una pregunta, siguen con el tema de las matemáticas en el chat, dice, pero ¿cómo hacen con ese caso específico si no saben de números y están los otros chicos tan adelantados? Porque eso frustra a los profesores.
Claro, pero porque nosotros podemos preparar esa, claro, sería muy largo comentar ahora, como he dicho antes, esta enseñanza de carácter de diseño multinivel, ¿no? En la enseñanza del diseño multinivel están las características para que cada uno, los que estén adelantados, puedan encontrar su espacio de aprendizaje y de reto, y los que, adelantados en este sentido que estamos hablando, permitidme utilizar esa palabra que no me gusta mucho, y los que no, puedan estar haciendo la misma esencia matemática. Yo insisto, es necesario, un niño de 14 años no sabe nada de números. Yo creo que sí. Si yo le digo a un niño de 14 años, quiero comprarme una bolsa de chucherías, decimos en España, de golosinas, ¿no? Una bolsa de golosinas que me cuesta 5 euros y solo tengo 3, ¿cuántos le tendré que pedir a mi papá para poderla comprar? Esto es una ecuación. ¿Qué me falta? ¿Qué dato me falta? ¿Cómo le llamo lo que me falta? Pues me falta el dinero que me falta para comprar las monedas. O sea, es una ecuación y por lo tanto si trabajo y diseño una serie de situaciones de aprendizaje en la que esa narrativa puede funcionar, estoy trabajando la misma esencia que es el desarrollo matemático de carácter, vamos a llamarle, algebraico, con niños que tienen muy poquita competencia de números, o sea, competencia algebraica, y niños que tienen mucha competencia algebraica, porque voy a poner la ecuación que decía 3 más x igual a 5. Exactamente. Y así podríamos ir a muchos otros ejemplos, un niño podríamos que no sabe ir a muchos, números, claro. Y queremos enseñar algoritmos, y yo le digo, y una receta de cocina es un algoritmo, aquí hay una secuencia, entonces es cosa de usar, yo creo que la imaginación en la vida cotidiana. ¿Dónde está esto? Porque todo está o sea, nosotros nacemos con el número, o sea, y todo está en la vida cotidiana, como tú dices, ir a comprar es una ecuación. O sea, hay que identificar dónde está lo que yo estoy enseñando en forma abstracta, hacerlo en forma concreta. Es un trabajo apasionante, o sea, eso es lo más apasionante de encontrar, de bajarlo a tierra, lo mismo que estamos haciendo, que a lo mejor puede sonar muy difícil y uno decir no sabe nada de números, como tú dices, si estás viendo, nadie no sabe nada de números porque nosotros nacimos con el número. Nadie no sabe números. Estamos en una sociedad numeralizada, vamos a llamar, y alfabetizada. Es decir, nadie puede no saber nada de letras, nadie puede no saber nada de números, a no ser que tenga una discapacidad cognitiva que absolutamente le corte por ahí, ¿no? Claro, casos y extremos tenemos en el continuum que hay de lo que somos las personas, desde un extremo a otro, ¿no? Podríamos poner ahora 1000 ejemplos y decenas de propuestas en las que nos costaría mucho trabajo encontrar el ejemplo. Pero en esencia lo que lo encontramos en una aula inclusiva, habitualmente en las características de lo que se mueve hoy esta comunicación con niños síndrome de Down, estamos en posibilidades de poder encontrar. Perfecto. Yo te quiero agradecer, Blas, sé que tienes un compromiso, que hiciste un tremendo esfuerzo por estar acá un día sábado, allá al otro lado del mundo estamos de tarde. El compromiso es, nos vamos a volver a encontrar presencialmente, ya sea en tu pueblo de Albacete o acá en Chile o en Uruguay o en Perú. Ya están las invitaciones, la suerte está echada y te vamos a tener por estos lados, eso es una promesa. Y nuevamente agradecer tu participación, tu buena voluntad y de todos los que estamos acá un día sábado y hasta que nos volvamos a encontrar en el próximo webinario. Muchas gracias, Blas, y gracias a todos. Muchísimas gracias, Irma, Loreto, y enseguida pues volvemos a estar en contacto con otros proyectos y otras cosas que tenemos por ahí conjuntas. Y un abrazo para todos y todas las que habéis estado participando desde aquí. También es difícil, es una hora introspectiva para vosotros de un sábado, pero bueno, pues hemos hecho este esfuerzo que al final se convierte en un regalo. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a todos. Adiós. Muchas gracias, cuídense. Adiós. Buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos, Irma, muchas gracias. Gracias, Loreto, cuídense. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Malena.
Gracias Ecuador, gracias Uruguay, gracias Perú, gracias Chile. Irma, y ya lo comprometiste a José para que sea asesor, ¿no? Exacto, no, todavía no. No, estamos en eso. Ya me quedo callado. Ya él dice, ¿ya en qué me van a poner ahora? Bueno, José, lo esperamos en Guayaquil con un rico ceviche. Y un bolón, Malena, y un bolón. Y un bolón. Sería genial. Vamos a